Hola, en este video la idea es que podamos ver cómo se trabaja el tema de la búsqueda basada en filtros y que podamos también ver cómo se construye la solicitud para enviar los datos hacia el backend. En este momento tenemos simplemente la ruta para traer a todos los personajes. En clase alcanzamos a ver cómo se traían los datos o los registros de personajes basados en un solo filtro. La idea de lo que vamos a hacer en este video es poder generar un solo request con los diferentes filtros al mismo tiempo y que dependiendo de los que utilice el front pues se retorne digamos que basado en eso, pero que no tengamos que crear varias rutas, simplemente con una sola ruta de filtros ya podamos traerlo. Entonces vamos a seguir un poco la lógica que utilizamos en clase. Vamos a crear primero el servicio, luego el controlador y luego el router. Digamos que en este caso el servicio va a ser el que es un poco más extenso porque sé que se va a encargar de gestionar cuáles filtros están llegando, la validación de estos y el retorno ya de la información. Entonces vamos a irnos a nuestro archivo de personajes services. En este caso vamos a crear un nuevo servicio. Ya tenemos el de get all personajes. En este caso vamos a crear uno que se llame get personajes filtro, y esto va a ser igual a una función asíncrona. En este caso podemos poner el async function, sus respectivos paréntesis y llaves. Entonces, en este caso, como la función va a requerir unos filtros, la vez pasada lo que hacíamos era ponerle simplemente aquí la clase, que era el filtro que íbamos a utilizar. En este caso vamos a traer todo lo que venga desde la consulta del frontend. Entonces para esto vamos a crear una variable que se va a llamar query params. Ese query params va a ser todo el grupo de propiedades que yo le haya enviado desde el frontend. Simplemente para dar un ejemplo, digamos que el frontend venga clase igual a guerrero, 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 que tengamos por ejemplo mmm, salud máxima igual a 10, que tengamos por ejemplo fuerza mínima igual a 50, etcétera. Este query params va a ser todo este grupo de datos que me van a llegar como consulta desde el frontend. Listo, o sea, son todos esos parámetros que yo voy a utilizar para generar mi búsqueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La idea es que comencemos a validar cuáles son esos que vienen dentro de la búsqueda, y a la vez que las vayamos organizando en una sola, digamos que línea de consulta hacia la base de datos. Entonces para esto vamos a crear una constante y una variable. Vamos a crear una constante que se va a llamar filtros y esto va a ser igual a un objeto vacío. Las queries de consulta hacia MongoDB generalmente están organizadas como objetos. ¿Cómo pueden estar organizadas? Por ejemplo, digamos, podemos decirle que algo sea igual a 10 o que algo sea menor o igual a 200, etcétera. Digamos que esta digamos que es la forma en la que uno le hace consultas a MongoDB, y esta digamos que se puede estructurar basado como en un objeto. Listo, entonces para esto vamos a definir en un principio un objeto vacío que a medida que vayamos eh, generando los diferentes filtros pues se va a ir digamos que sumando para al final enviar una sola consulta como paquete basado en los filtros que hayamos utilizado. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es generar una validación para cada uno de estos parámetros. Entonces, si recuerdan un poco la estructura que teníamos de nuestro objeto, la idea es que
validemos si tenemos las búsquedas por nombre, por clase, por experiencia, por puntos, por maná, por velocidad, por fuerza y por habilidades. En el caso de los numéricos vamos a hacer una búsqueda de coincidencia, o sea, vamos a validar si el texto que se está enviando es similar o coincide con lo que haya escrito el usuario. Y por el otro lado, en el caso de los numéricos, que creería que es el que más les puede también llegar a interesar para sus proyectos, pues lo que vamos a hacer es validar si el número es igual, si es menor que o si es mayor que. Digamos que casi siempre son como los que vamos a estar utilizando. Entonces esa es como la validación también que vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a arrancar primero validando el nombre y la clase. ¿Listo? Entonces para esto vamos a hacer un condicional if. Este condicional if va a validarme en este caso que query params tenga dentro de sí la propiedad de nombre, y así digamos que vamos a ir haciendo con cada uno. Entonces tenemos por nombre, vamos a generar uno que sea por clase, vamos a generar uno que sea por experiencia mínima, o en este caso para validar también la experiencia puede que traiga también experiencia máxima. Entonces para esto voy a poner dos condiciones. Recuerden que si pongo las dos barras verticales es como si yo estuviera escribiendo la letra O, es decir, que se cumpla una condición o la otra. Y en el caso de que yo quiera hacer varias condiciones que se tengan que cumplir al mismo tiempo, utilizaría dos ampersand, ¿listo? O dos simbolitos de i. En este caso vamos a utilizar el de o. Entonces queremos que si viene un valor de experiencia mínima o un valor de experiencia máxima, podamos, digamos que, validar esa información y aplicarla sobre la experiencia. Incluso también podríamos validar si tenemos un campo específico, no de experiencia mínima o experiencia máxima, sino que compare literal un valor específico, es decir, que podamos comparar que algo sea igual a un número que le pasemos. Entonces tenemos query params punto x igual. Listo, por ahora lo voy a hacer con estos, pero digamos que a medida que ustedes vayan agregando filtros o que quieran sumar todas las propiedades, pues vamos haciendo ese mismo ejercicio por cada uno, por los puntos de vida, por el maná, por la velocidad, por la fuerza, por las habilidades. Listo, o sea, la idea es que al final yo tenga validadas cuáles son los filtros que van a llegar. ¿En qué momento defino los filtros? Digamos que lo estamos utilizando en esta parte del servicio con esta forma en la que lo estamos llamando aquí, pero esto tiene que coincidir con la forma en la que hacemos la solicitud desde el frontend. Ya ahorita lo vamos a ver, pero es importante que ustedes establezcan cómo van a llamar a estos filtros o qué nombre le van a poner a estas variables que almacenan los filtros como tal. ¿Listo? En mi caso le estoy poniendo nombre, clase, experiencia mínima, experiencia máxima y experiencia igual. ¿Listo? Entonces, en el caso de clase necesitamos encontrar unas clases específicas. Si recuerdan, en nuestro esquema definimos que solo podíamos tener cuatro, digamos que valores específicos. En esa medida, seguramente desde el frontend vamos siempre a tender a hacer las búsquedas no desde un campo de texto abierto para que el usuario lo busque, sino que vamos a enviar directamente alguno de estos cuatro valores. Teniendo en cuenta eso, ya sabemos que la clase siempre tiene que ser igual al valor que se le haya enviado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a llamar a filtros, perdón que aquí falta la i, ya. Entonces, vamos a llamar a filtros
punto clase, y esto va a ser igual a queryparams.clase, es decir, a lo que me acaba de llegar en esta partecita. Algo similar vamos a hacer con el del nombre. Sin embargo, en el caso del nombre, como pueden ser bastante variados y no están limitados a unas opciones específicas que nosotros hayamos determinado, vamos a utilizar digamos que otra propiedad de búsqueda. Entonces para esto vamos a venir acá, y en caso de que si tengamos un parámetro de nombre, vamos a llamar nuevamente a filtros.nombre, y esto va a ser igual a queryparams.nombre. ¿Listo? Pero adicionalmente tenemos que agregar, digamos que un filtro o una condición dentro de esa búsqueda. ¿Qué pasa si lo dejamos como lo tenemos en este momento? Que él va a buscar una coincidencia exacta sobre este valor que me llegue de nombre. Entonces si yo busco Pedro, va a buscar el nombre que sea exactamente Pedro. No va a buscar ni algo que sea parcial ni algo que sea similar, sino que tiene que estar escrito literal como lo hayamos puesto. Entonces para esto vamos a utilizar algo que se llama una regular expression. Una regular expression lo que me permite es evaluar una cadena de texto basada en unas condiciones. Entonces en este caso vamos a poner filtros.nombre y vamos a poner punto signo de dólar y regex, que es la forma en la que notamos o escribimos una regular expression. ¿Listo? Entonces esto va a hacer que si yo pongo parcialmente el nombre, digamos que me bote los resultados que tengan como cierta coincidencia con esa búsqueda que yo haya realizado. A esto tenemos que sumarle una propiedad que llamamos también a filtros.nombre .options, y esto va a ser igual a i. ¿Qué quiere decir esto o por qué le estamos agregando esta opción llamada i? Esto lo que nos va a permitir es hacer búsquedas que no tienen en cuenta digamos si son mayúsculas o minúsculas, es decir, no son case sensitive, por lo que sin importar si escribimos todo en mayúsculas, todo en minúsculas, va a seguir comparando los diferentes caracteres sin ningún problema. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí también presente. Y hay algo que tenemos que definir también dentro de esto, y es que como estamos agregando varias propiedades, no estamos agregando solo digamos que una búsqueda lineal. Esto no se puede definir simplemente como filtros punto nombre, sino que tenemos que definir esto como filtros punto nombre, y esto va a ser igual a también un objeto. ¿Por qué un objeto? Porque dentro de este objeto vamos a tener la query de búsqueda, que sería el regular expression, y vamos a tener la opción que le estamos agregando. ¿Listo? También para que lo tengan como presente dentro de ese filtro que vamos a utilizar. Entonces si necesitamos buscar cadenas de texto que no sean exacta la coincidencia, sino que podamos tener como un poco más de libertad, las vamos a definir de esta manera. Entonces generamos un objeto con el nombre de la propiedad que vamos a utilizar, que en este caso es nombre. Vamos a definir la regular expression, que va a ser igual a los parámetros que me hayan llegado desde la búsqueda del frontend, y vamos a activar esta opción, que lo que hace es que no tengamos una búsqueda que sea case sensitive. ¿Listo? Entonces estas dos son en cuanto a parámetros de texto. Entonces, ¿qué pasa ahora con los parámetros numéricos? Entonces en este caso vamos a evaluar que el número que llegue sea menor o que sea mayor que los valores que nos están llegando desde el frontend. Entonces para esto nuevamente vamos a definir filtros punto, y en este caso vamos a tener experiencia. ¿Listo? Entonces esta experiencia también la vamos a definir como un objeto.
¿Listo? Porque la vamos a definir como un objeto, porque dependiendo de si tenemos mayor que como experiencia mínima, experiencia máxima, o si tenemos ambas, vamos a tener que estructurar, digamos que varias propiedades de búsqueda. Entonces, por eso lo definimos desde un principio como un objeto. Entonces, ya teniendo esto, vamos a evaluar primero si llegó algo desde experiencia mínima. Entonces, para eso hacemos un nuevo condicional que va a llamar a queryParams. En este caso vamos a validar que tengamos experiencia mínima. Y por otro lado vamos a validar que tengamos experiencia máxima. .xmax. Listo, entonces en caso de que tengamos experiencia mínima, la forma en la que vamos a buscar o que vamos a hacer la petición a MongoDB va a ser llamando a filtros.experiencia punto, y aquí vamos a entrar en unos digamos que unas funciones de comparación de valores. Entonces vamos a tener una que nos permite evaluar que algo sea igual a otro número, vamos a tener una que nos permite evaluar si algo es mayor que, una que es menor que, otra mayor o igual que y otra menor o igual que. En este caso, como estamos hablando de experiencia mínima, necesitamos buscar los números que sean mayores que este valor. Es decir, si en mi búsqueda yo quiero que me traiga a los guerreros que tienen mínimo 10 de experiencia, necesito traer a todos los que tengan un valor mayor. En este caso vamos a utilizar la siguiente expresión, que es GT. GT significa greater than, pero además necesitamos que sea mayor que, pero también mayor o igual. ¿Listo? Es decir, si yo pongo el número 10, me va a traer los que sean de 10 para arriba. Entonces, para esto vamos a agregar una E al final. Si yo lo pongo solo en GT, me va a traer digamos que del siguiente número para arriba. Es decir, si el número que yo envíe es 10, va a comenzar a traer desde el 11, pero si pongo GTE va a incluir también los valores que sean desde 10. ¿Listo? Esto es súper importante porque si no lo configuran bien, puede que el filtro no traiga de forma adecuada los resultados que ustedes esperan. Entonces aquí definimos que sea mayor o igual que, y aquí vamos a definir que esto es un número y que este número es el valor que viene desde queryParams, que se llama experiencia mínima. ¿Listo? Entonces, si en este caso estábamos hablando de mayor que, cuando estamos hablando de experiencia máxima, vamos en este caso a hablar de los números que sean menores o iguales al valor que le hayamos pasado. En este caso ya no es GTE, sino es LTE, o sea, lower than, y pues la E refiriéndose a que también pueden ser iguales. En este caso también tenemos number, queryParams, punto experiencia máxima. Listo. Y finalmente, si yo quiero evaluar un número específico de, en este caso, de experiencia, que para algunos de ustedes puede que funcione, digamos que yo quiera buscar, no sé, todos los usuarios que tengan 10 prendas o 10 mascotas, etcétera. Entonces, en este caso ya no utilizamos mayor que o menor que, sino que tenemos que buscar que un valor sea igual. Entonces, en este caso también vamos a llamar a filtros punto experiencia, pero en este caso ya no vamos a llamar a GT o a LTE, sino que vamos a llamar a EQ, que básicamente es equal, y esto nuevamente va a ser number queryParams punto x igual. Listo. Acá hay algo que es importante, y es que dentro de la lógica de lo que estamos haciendo, yo debería o buscar por mayor y menor que, o debería buscar el valor exacto. Es decir, si estoy haciendo la búsqueda utilizando este filtro, no debería utilizar este otro. Incluso en un punto podríamos combinar estos dos filtros para que también funcionara como uno solo.
¿Por qué se los presento de forma independiente? Para que ustedes puedan escoger cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades, dependiendo de los filtros y de las colecciones que tengan definidas para su proyecto. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos las propiedades para nombre, para clase y para experiencia. ¿Qué haría falta hacer? Digamos que las búsquedas o los filtros para los siguientes, que serían los health points, el maná, la velocidad, la fuerza, que en este caso también tendríamos búsquedas basadas en número, es decir, serían iguales a estos que tenemos aquí, simplemente van cambiando los nombres de los filtros. Ya no sería experiencia máxima y mínima, sino fuerza máxima y mínima, velocidad máxima y mínima, vida máxima y mínima, etcétera. ¿Listo? Y finalmente, en el caso de que quisiéramos también hacer una búsqueda de las habilidades, sería muy similar a como lo manejamos para el del nombre. De hecho, sería prácticamente la misma búsqueda. Igual vamos a hacer el ejemplo para que ustedes lo tengan presente. Entonces, en este caso, vamos a decirle que si entre query params tenemos habilidad, vamos a llamar a filtros punto habilidad, y esto va a ser igual a un objeto vacío. ¿Listo? Acá hay algo súper importante, y es que este filtros punto y el valor que esté acá o el nombre que esté acá tiene que coincidir con el nombre que esté en el esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos haciendo la búsqueda de los health points, tiene que llamarse filtros.healthpoints. Si no lo ponemos exactamente igual a como lo definimos en el esquema, no va a encontrar, digamos, que la propiedad sobre la que tiene que hacer la comparación. ¿Listo? Entonces también ténganlo muy presente. Entonces en este caso tenemos habilidades. Entonces esto se va a llamar filtros.habilidades. Después vamos a llamar a filtros.habilidades regular expression otra vez, y esto va a ser igual a lo que venga desde query params habilidad. ¿Listo? Y finalmente también, como hicimos con el del nombre, vamos a definir unas opciones, que en este caso es que también no sea case sensitive, para que podamos hacer una búsqueda mucho más abierta. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ir definiendo todas las cadenas o todos los bloquecitos que queremos sumar a esa consulta. Ya lo siguiente que tocaría hacer es enviar la consulta. Entonces, si recuerdan, aquí en nuestro getDoll personajes teníamos una constante llamada personajes que hacía una wait y que utilizaba find para traer, digamos, que los resultados desde MongoDB. Vamos a hacer exactamente eso mismo. Una vez ya definí todos mis bloquecitos de los filtros, vamos a crear una nueva constante que se va a llamar tal cual personajes, y esto va a ser igual a await personaje.find, y dentro de este find le vamos a pasar los filtros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué pasamos simplemente filtros? Porque a medida que fuimos definiendo las diferentes propiedades, fuimos agregando a este objeto filtros las diferentes, digamos, que valores que le vamos a pasar. ¿Cómo se vería esto si yo utilizo todas mis propiedades? Esto se podría llegar a ver de la siguiente manera. Podría verse como nombre, dos puntos, y aquí por ejemplo Carlos. Después tendríamos clase, dos puntos, aquí por ejemplo arquero. Después tendríamos coma, experiencia mínima, por ejemplo. En este caso sería experiencia, dos puntos, y aquí dependiendo de las opciones que hayamos hecho, pues se van a sumar los diferentes filtros. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener que sea mayor que
mayor que 10, menor o igual que 200. Podría tener además que habilidades sea bueno, acá hay algo importante. Este nombre no se vería así, este se vería de esta manera. Aquí pondríamos el regular expression, dos puntos, ahora sí, Carlos, y aquí coma options, y aquí las habilidades se verían de la misma manera. Entonces tendríamos un regular expression, en este caso puede ser por ejemplo fuego, si quiero buscar las habilidades que en su nombre tengan la palabra fuego, y tendría los options, que sería y listo. Entonces esto es la consulta que yo le haría directamente a MongoDB. ¿Qué pasa? Para yo no tener que escribir todo esto a mano, y teniendo en cuenta que esto va a depender del tipo de filtros que yo haya utilizado, por eso lo estamos definiendo de esta manera. Pero digamos que todo lo que yo tengo acá en este momento se podría traducir de esta manera. ¿Listo? Como para que ustedes lo tengan presente. Entonces voy a borrarlo y simplemente voy a poner otra vez aquí filtros. ¿Listo? Y finalmente esa búsqueda o consulta que yo haga con esos filtros me va a devolver unos resultados. Entonces aquí utilizamos return y devolvemos a personajes. ¿Listo? Entonces de esta manera ya tendríamos nuestro servicio. Aquí puedo simplemente poner en la exportación a get personajes filtro para poderlo utilizar en los otros. Sobre este yo podría seguir añadiendo nuevos filtros. ¿Qué ventaja también tiene hacerlo de esta manera? Si más adelante ustedes actualizan su esquema, si agregan nuevas propiedades, simplemente van a actualizar toda esta función que acabamos de definir. Entonces pueden, sobre lo mismo que ya hicieron, seguir trabajando. Listo, entonces ya teniendo ese servicio, vamos a irnos a nuestro personaje controller y vamos a crear el correspondiente controller a el servicio que acabamos de definir. Vamos a crear const get personajes filtro. Esto va a ser igual también a una function que también es asíncrona, y nuevamente vamos a tener un request y una respuesta. El request es lo que viene desde la ruta, el response es lo que va a venir desde el servicio. Listo, para que lo tengan presente. Nuevamente definimos un try y un catch. Recuerden que el catch va a recibir como propiedad el error que se pueda llegar a generar desde la base de datos. En este caso vamos a simplemente, para el error, copiar el mismo que utilizamos en el servicio de arriba. Listo, status 500, error al obtener los personajes con filtros. Importante para hacer la distinción entre uno y otro y saber que ese es el que de pronto esté fallando en su debido caso. Y en el try vamos a hacer, digamos que un proceso muy similar a lo que tenemos acá. Entonces vamos a crear antes del try una constante. Esta constante van a ser los parámetros que llegan desde el frontend, que lo hicimos cuando trabajamos el filtro individual dentro de la clase. Entonces vamos a llamar a query, esto lo vamos a llamar como query params para seguir como esa consistencia en los nombres, y esto va a ser igual a el request.query. Listo, entonces la vez pasada cuando hicimos el ejercicio de clase y solo queríamos hacer la búsqueda basada en el tipo de personaje, es decir, si era arquero, mago, guerrero o explorador, lo que le hacíamos era llamar a reg.query.class y solo me devolvía esa búsqueda específica.
En este caso lo voy a dejar todo el query porque necesito que me traiga todos los filtros que yo le pase o todos los parámetros para después en el servicio ya hacer, digamos que la respectiva asignación a cada uno de esos valores. Entonces aquí vamos a pasar el query completo que nos llegue desde el frontend. Ya teniendo esto, entonces ahora sí dentro del try vamos a definir una constante que se va a llamar personajes y esto va a ser igual a await personajes service punto get personajes filtro, perdón, y aquí le vamos a pasar los parámetros que están dentro de ese query. Listo, entonces simplemente hacemos esto y nuevamente ya para lo que sería la respuesta vamos a utilizar el mismo que utilizamos arriba. Entonces la respuesta va a tener un status 200, va a ser un JSON, el mensaje dice personajes con filtros obtenidos correctamente y nos va a devolver la data personajes. Listo. Y finalmente nos vamos a ir a crear la ruta. Bueno, importante también sumarlo a la exportación. Entonces get personajes filtro dentro del export y nos vamos a devolver a nuestras rutas. Entonces aquí vamos a llamar una nueva que también es get. En este caso nuestra ruta se va a llamar slash filtro y la función que vamos a utilizar en este caso viene desde personaje controller y se llama get personajes filtro. Listo, y ya teniendo esto ya podemos utilizar la ruta. Listo, entonces esta sería la forma en la que tendríamos para crear una búsqueda basada en diferentes filtros. Nuevamente aquí yo solo agregué los filtros para nombre, para clase, para la experiencia y para las habilidades, pero yo podría seguir sumando los demás filtros, el de maná, velocidad, fuerza y bueno, el de experiencia ya lo tenemos, entonces el de maná, velocidad, fuerza y el de puntos de vida como otros condicionales if adicionales a los que ya creamos. Importante que todos esos if estén creados antes de esto, o sea, esta partecita donde definimos la constante, donde utilizamos el find y donde hacemos el return, tienen que estar al final de nuestra función. Listo, para que lo tengan ahí presente. Ya lo que vamos a ver en el siguiente video es cómo utilizamos eso dentro del frontend para ya hacer las diferentes búsquedas.